Hola a todos, aquí está de nuevo Valepachanga con sus aventuras. Por si es el primer vídeo que veis, solo comentaros que soy un valenciano que está viviendo en Lituania ya por 4 años y quiero contaros un poco las aventuras que me han ido pasando desde que estoy aquí. Y volviendo un poco al formato inicial, quiero estructurar el vídeo en 3 partes. La primera parte será unas curiosidades sobre Lituania, segunda parte serán anécdotas desde que llegué aquí y finalmente las preguntas típicas que me hace la gente. Si queréis estar al día de mis vídeos, no os olvidéis suscribiros a mi canal. Así que allá vamos. Vamos primero con las curiosidades. Una de las cosas que más me llamó la atención en Lituania, y aún me cuesta bastante acostumbrarme, es la numeración de los pisos. En España, cuando entras a un edificio, normalmente suele ser la planta baja o el piso número 0. Aquí en Lituania esto sería el piso número 1, y lo que en España sería el primer piso, aquí es el segundo piso, y así sucesivamente. Así que cuando vas al ascensor y quieres salir del edificio, tienes que apretar el número 1, y no el 0 o el B, que sería cuando estás en España. Vamos, para volverse locos. Nosotros aquí vivimos en el segundo piso lituano. Bueno, espera. Sí, segundo piso lituano, lo que sería primer piso en España. Muchas veces aún cuando estoy en el trabajo y me voy a casa, voy al ascensor, aprieto el número 0 y cuando se abre la puerta de repente veo que estoy en el sótano. Estoy saliendo del trabajo y está aquí este super ascensor de última generación. Y bueno, aquí tenemos los botones y como veis aquí pone 01, que pensaréis que es este para salir, pero no, es este. Entonces vemos qué pasa cuando pulsamos. Bueno, que parece un 7, es un 0. No es la salida, así que hay que apretar el 1. Y así es como salimos con el 1. Bueno, pues vamos con las anécdotas. Continuando un poco con la historia que conté en el primer vídeo, ya con toda la documentación necesaria y mientras estaba buscando trabajo, decidí que sería necesario apuntarme a algún curso de lituano. El nivel de inglés entre los jóvenes aquí es bastante bueno, pero la gente más mayor digamos que controla más el ruso que el inglés. Y si quería encontrar trabajo, debería empezar a controlar un poco el idioma local. Así que empecé a investigar un poco y me apunté a la única escuela que aún no había empezado todavía. Era octubre y más o menos habían empezado ya todas las escuelas en septiembre, así que encontré una que justo empezaba a la semana siguiente. Y bueno, me apunté al nivel básico. Como en todos los idiomas nuevos, te toca empezar a aprender números, comidas, direcciones, saludos. Pero fue bastante bien. Al curso siguiente, ya con más tiempo, decidí cambiar y me apunté a la escuela que ofrecía la universidad, que era bastante más barata. De todas formas me gustó bastante, así que decidí continuar en esta escuela de la universidad por un par de años más. El único pero que tuve fue en el segundo año, donde teóricamente tendría que estar aprendiendo un nivel B1. Ese año fue una pérdida completa de tiempo. La mitad del curso nos lo pasamos aprendiendo cosas tipo... ¿Qué es esto? Morca. ¿Y esto? Molugas. ¿Y a que no sabéis cómo se dice esto? Saule. Y la profesora nos decía, ¡wow! ¡Sabéis un montón! Así. Y luego recuerdo otras clases que empieza la gramática, es muy complicada. Nos pone las diapositivas con un texto muy grande, muy complicado, muy complicado, cada vez más difícil y más difícil. Nosotros todos apuntando como locos. Apuntando y apuntando y pensando, Dios mío, esto es imposible. Y ya después de media hora estresados, volviéndonos locos, un compañero decide preguntar: ¿pero estas diapositivas nos las vas a pasar, verdad? A lo que la profesora nos responde: ah, pero no, esto no copies nada, esto es muy difícil para vosotros, no hace falta que lo aprendáis. Así. Pero bueno, quitando este año, el resto de años fue bastante bien.
Y bueno, luego también, aparte de estos cursos, hice un par de cursos online y luego probé un par de clases particulares por Skype. Bueno, deciros que si queréis aprender un idioma nuevo, lo que tenéis que hacer básicamente es probar y probar y hablar y equivocaros un montón. Y se llaman barancas. Verbo, amor. ¿Ah, esos son verbos? Es verdad. Es la única forma que tenéis para aprender. Nunca pensar en qué fallos has cometido. Bueno, se llaman verbas. ¿Verbas o verbo? Verba. Verba. Simplemente habla y una vez te has acostumbrado a hablar, ya pensarás luego en los fallos que tienes. También una cosa curiosa es que la gente no está acostumbrada a escuchar a extranjeros hablando el idioma lituano. Así que la gente se suele impresionar mucho cuando te escuchan hablar en lituano. Notan enseguida un acento raro, así que ven claramente que no eres de aquí. Así que muchas veces me ha pasado que solo con decir Lava Diana y por mis rasgos y mi acento ven que ya soy extranjero. Lava Diana. Oi, que buscaré caldo de tu bisque. Así, y vamos, solo he dicho buenos días y ya está. Es un poco tontería, pero bueno, te motiva bastante a seguir aprendiendo y a seguir hablando el idioma. Esto en España he visto que suele pasar exactamente lo contrario, así que si escucháis un extranjero con acento gracioso, no os riáis, no. Así se quitan las ganas de aprender cosas. Aunque también decir que me ha pasado un poco lo contrario. Un día a la hora de comer me pedí una cerveza y yo dije lo que pienso que se entiende bastante, es tam sous salos. Y el camarero, un poco confundido, me repite ¿Alivo solcho? Así, vamos, parecido del todo. Y bueno, ya relacionado con el tema de las anécdotas, vamos a preguntas. Y otra de las preguntas que más me hace la gente es ¿qué tal el idioma? Es muy complicado el lituano, ¿no? Bueno, el idioma lituano, deciros que supuestamente es uno de los idiomas más antiguos que existe. Y junto con el letonio forman una rama independiente que no se parece en nada al resto. Así que en ese sentido podéis pensar, sí, es muy complicado, ya que cuando estás aprendiendo palabras nuevas no puedes asociarlas a ninguna que ya conoces. Excepto por algunos casos, con palabras nuevas y estas cosas. Y aquí también hay las declinaciones como hay en otros idiomas. Pero para mí es más fácil que el alemán, por ejemplo. Además se lee tal como se escribe, y eso facilita más las cosas a la hora de hablar y a la hora de entender. Os voy a poner un par de ejemplos. Bueno, pues si queréis saludar a alguien, las frases típicas son Sveiki, que sería hola. Laba Diana es buenos días. Y Kaip sakasi sería ¿qué tal? Y luego, si queréis preguntar a alguien por su nombre, se dice Kokstavo Vardas, que es ¿cuál es tu nombre? Y Mano Vardas Adrián, por ejemplo, es, como os podéis imaginar, mi nombre es Adrián. Como veis es muy fácil de leer y de entender. Y finalmente, números del 1 al 5, igual, se lee tal como se escribe. Vienas, du, tris, keturi, penki. Y esas son las lecciones de hoy. Así que como veis, no es tan difícil como parece. En otros vídeos voy a poner un par más de frases para que vayáis aprendiendo un poco el idioma y voy a intentar también hacer algún vídeo en lituano. Así que nada, si os ha gustado el vídeo y queréis ver más, no olvidéis suscribiros y darle al like. Y nos vemos en el próximo episodio de Aventuras Valpachanga.